un poco así. Qué bien. Bueno, Acá está la elegante portada nueva. exacto. Buen día a todos, ¿cómo Bueno, andan? Buen día a todos. eso también avisar que, bueno, ya lo dijimos igual en la red, pero que vamos a utilizar este tipo de portadas ahora para que cada uno pueda también difundir la actividad en sus ámbitos de trabajo y que, bueno, vamos a retomar, según lo que más o menos acordamos en el último año, hacer una por mes, ¿no? Eso también es importante recordarlo. Sí. Creo que da resultados, somos muchos por suerte el día de hoy. Sí, entonces, sí, además de esto, y mientras tanto aprovecho los minutos, yo estoy organizando un curso de captura incidental en Scripps, que ya lo organicé los 2 años anteriores. Eso es todo en inglés, martes y jueves de 2 a 3 más o menos hora de acá de San Diego. Y este año vamos a tener casi todos presentaciones por profesores invitados para ir a una clase particular, con lo cual pude invitar gente. Hay alguien que va a estar dando clases desde Finlandia, desde España, desde Hawái. Y la idea es que vamos a poder invitar a cualquiera que quiera asistir al curso, ya sea estudiantes o investigadores que quieran seguirlo. Y probablemente en un par de semanas va a salir la invitación. La gente que tenga interés en recibir la información del curso, me avisan y los vamos agregando. De repente hay lugares que no se nos ocurrieron o gente que no se nos ocurrió. Así que vamos a tener una muy buena experiencia, una oportunidad de escuchar de gente tratando los temas muy diferentes a muy buen nivel y cosas muy novedosas. Yo le estaba comentando, hay una persona de la NOAA que está haciendo una gran revisión del uso de luces para mitigación de captura incidental. Y ella la invitamos y va a estar. Entonces, por ejemplo, un tema que es muy novedoso en muchas pesquerías, vamos a tener algo de la persona que en este momento sabe más probablemente en el mundo, y así de otros temas de áreas marinas protegidas y su efecto sobre bycatch comparado con otras cosas, y una cantidad de temas diferentes, de tecnología hasta... también tenemos nuestra veterinaria preferida que viene de pasarla bien en Brasil, muy contenta, volviendo a acostumbrarse a Bruselas, que después de Brasil no me imagino. Debe ser como bajarse de un avión y entrar a un subterráneo, más o menos. Así que, bueno, así por ahí estaba Mariluz, siempre animosa, así que ella va a venir le estoy buscando una fecha, porque tiene otro baile en Costa Rica y Panamá, que sigue. Así que, cuando ustedes me digan que estamos... Ahora me parece que podemos empezar, Martín. Yo tengo que dejar de compartir y te dejo para que vos ahora compartas. A ver si funcionan todas las cosas que habitualmente no funcionan. ¿Cómo estamos? Ay, perfecto, Martín. Dios mío, ¿qué pasa? Y justo Salió de un tirón. Justo ahora se acaba la pandemia y todo esto, la pandemia y eso, y yo justo cuando estoy aprendiendo a usar el Zoom. Bueno, sí, hola a todos, bienvenidos al 2022, el año nuevo y mejorado, como dicen. Entonces vamos a elegir un tema donde esperamos que participen los que están presentes con ideas y con conocimientos, y vamos a arrancar porque tengo a la policía corriéndome atrás con el horario. Algunos saben a quién es la policía que me refiero. Policía simpática, pero policía al final. Bueno, entonces empezar un par de documentos importantes. La FAO tiene el documento más crítico y pienso que debemos verlo. Tiene una guía muy, muy detallada de los artes de pesca y
es una buena base. Hay países que tienen su propia información local, entonces ahí hay un ejemplo. Y abajo le puse un par de videos. La mayoría de nosotros conocemos embarcaciones o artesanales o de relativamente pequeña escala. Entonces le puse un par de, 2 o 3 videos. Uno de ellos es uno de los más modernos palangreros que pueden ver en Australia. Es una barbaridad. Cuando vean eso se van a dar cuenta cuál es la diferencia en tecnología. Pero si quieren entretenerse viendo algo interesante, eso está ahí. Muy bien, entonces, según la FAO, las artes están divididas en activas y pasivas. Vamos a hablar de una de las pasivas y en el futuro seguiremos con otras si podemos. ¿Cuáles son los efectos entonces de una red de una línea? Bueno, los animales se enganchan y se enredan, ya sea objetivo o no objetivo. Algunos son liberados por los pescadores, pueden tener heridas y demás. Esas 2 cosas las puede ver un observador en un barco. Pero hay otras 3 cosas. Hay animales que se escapan con alguna herida, hay otros que se escapan rompiendo la línea y se llevan parte de la línea a cuesta, y ya saben que si es una cantidad de línea importante y una tortuga se la traga, es probablemente más mortal que un anzuelo. Y también pesca fantasma cuando se pierde una parte del arte y sigue enganchando pescado. Entonces, estas son las opciones. La primera cosa es describir las embarcaciones de cada lugar. En la costa del Pacífico, lo más abundante numéricamente son estas pangas, algunas con un motor fuera de borda, otros con 2, de 7 y 8 metros. Y el número de estos en todo el continente debe ser varias decenas de miles. No quise hacer un total estimado, pero debe haber por lo menos 30.000 o 40.000. Entonces, cualquier medida que se quiera tomar, hay que pensar la dimensión. Y después hay otros tipos de embarcaciones. Este trabajo hecho por nuestro amigo Lucas Pacheco en Panamá, identificando 2 o 3 tamaños de palangreros que son activos en la zona de Panamá. Panamá tiene una pesquería que tiene mucho de exportación importante, entonces utilizan artes un poquitito diferentes y salen un poco más. Entonces, es importante tener una descripción de las flotas de cada país, y ahí la separó por tamaño, a la izquierda arriba. En realidad el tamaño es una cosa que engaña mucho, porque esos barcos de 7,20 metros que funcionan en las zonas de Centroamérica o de zona ecuatorial, si los ponen en el sur de Chile durarían un viaje más o menos, porque lo daría vuelta el mar muy rápidamente. Entonces, la medida de los barcos no es una buena representación. Entonces, para describir el arte y el tipo de lance, tenemos que buscar algo que sea un estándar. Y esto es algo que no voy a discutir hoy, sería muy aburrido y largo, pero sí quiero que los de ustedes que están interesados en esto lo miren. Toda la presentación se las vamos a pasar a todos cuando termine para que tengan las diapositivas, pero me gustaría que la impriman, la miren y vean si esto tiene la información que les sirve a ustedes. Si tiene de más no importa, porque la base de datos lo puede ignorar. Si les falta algo que para ustedes es importante, cómo habría que hacer, y ver si podemos llegar al sueño que, por ejemplo, la gente del grupo de Martillo tenía interés en esto, de tener una forma estándar que sea de todo el continente, de manera de poder realmente comparar los artes de un lugar a otro. Entonces, eso se refiere al formulario, y eso es algo para una reunión futura, para discutir eso en detalle con la gente que está experto en palangres. Lo de hoy es más genérico. Entonces, la línea se puede poner totalmente en el fondo, se puede poner un poco levantada del fondo o en la superficie, puede estar anclado o puede estar a la deriva. En algunos casos horizontales y en otros vertical. El horizontal es el más común por lejos. El vertical se usa con algunas estructuras de la topografía del fondo, como por ejemplo están pescando en un monte marino o cerca de una isla, que tratan de que el palangre siga el perfil de la topografía. Y si no, se usa para hacer pesca exploratoria. Cuando entran a un área nueva que no saben qué hay, exploran a ver qué sale.
y también una diferencia muy importante si es manual o hidráulico. En una parte muy importante del Pacífico, en toda la costa de Perú y Ecuador, y eso hay muchísimas embarcaciones manuales, lo mismo en Centroamérica, y eso requiere que el arte se modifique un poco para adaptarse a eso, y eso trae algunas complicaciones. Bueno, para describir el palangre se describe cada una de las secciones que tiene. Entonces, entre dos boyas van una línea de bajante que lo llaman orinque. Después, ahí está enganchada la línea principal o línea madre, y de ahí salen los reinales donde van los anzuelos. Y esto es todo. Entonces, con esto se describe todo el palangre, simplemente la cantidad de boyas, y esto les da una idea de casi toda la información, muy sencillito. Cuando se hunden los anzuelos, depende de cuántos anzuelos se pongan entre flotadores o boyas. Por ejemplo, esa medida de 10 anzuelos por canasto se basa en el hecho de que los barcos primitivos de este tipo de pesca usaban canastas para guardar los anzuelos, pero quedó el nombre. Entonces, si ponen una línea con 10 anzuelos por canasta, va a ser menos profunda. Si le ponen 20, se va a hundir bastante más. La otra cosa que influye es la velocidad con que se pone la línea del agua o se cala. Si se cala un poquito más rápido, la línea queda más arriba. Si se cala muy despacio, se hunde más. Entonces, esto decide en qué nivel están pescando los artes. Entonces, para dar un ejemplo de la estructura vertical de la pesca en el Pacífico Oriental, la pesca de dorado perico es la más superficial. Los anzuelos probablemente están a 10 metros o menos a veces. Un poquito más abajo está una pesca de una mezcla de atún, tiburón picudo. Los pescadores cambian de zona de uno a otro y tienen anzuelos un poco diferentes, y tienen los anzuelos probablemente entre 15 y 25 metros. Y es una pesquería muy similar. Puede ser el mismo barco que hace dorado y perico en una época y se cambia esta pesquería. Esta le llaman la pesca de animales o pesca del grueso en los distintos países. Más abajo está el pez espada, 100 o 150 metros por lo general. Y mucho más abajo está el patudo, a 300, 400 metros de profundidad. Entonces, estas profundidades tienen mucho que ver con las capturas incidentales. Por ejemplo, las líneas de patudo, que son muy profundas, a 300, 400 metros hay muchas tortugas que no van por ahí. Algunas pueden llegar, las tortugas laúd sí pueden llegar, pero no es el hábitat más común. Entonces hay muy pocas capturas de tortugas. Eso sí, si se engancha una tortuga a 300 metros, adiós tortuga, porque no sobrevive directamente, mientras que más arriba sí sobreviven. Entonces, los anzuelos ahí también recibieron, creo, un catálogo que también fue una excelente tarea de Taka Mituasi, un experto de japonés. En ese momento vivió parte del tiempo en Ecuador, en Panamá, en otros lugares. Estuvo en Perú bastante tiempo, en Argentina, y trabajó con todo el mundo. Entonces, durante un proyecto que hicimos, que fue desde Vila Vila al sur de Perú hasta la Baja California Norte, juntamos todos los anzuelos que encontramos en todos lados, y él hizo un catálogo muy detallado basado en fotografías en tamaño natural. Entonces, si ustedes imprimen este catálogo, que los originales los teníamos en papel a prueba de agua, simplemente ponen el anzuelo arriba de la foto y saben exactamente qué tipo es. Por ejemplo, arriba tienen el tamaño circular de tamaño 16.0, y a la derecha tienen el mismo tamaño, pero con un anillito, que es una diferencia. Abajo están otros tamaños. Entonces, el observador o el investigador simplemente pone el anzuelo arriba del catálogo y sabe exactamente cuál es. En el cuadradito a la derecha, abajo de cada anzuelo, se muestra el viraje del anzuelo. O sea, el anzuelo, el de abajo, ven a la izquierda,
no tiene viraje, está todo el anzuelo en un plano. Los de arriba tienen una desviación, por lo general son 5 o 10 grados, ese anzuelo está virado, en inglés es offset. Entonces, esto es una descripción, y esto sería algo que sí se podría adoptar para toda la región. Hay un código numérico C3, C14, el catálogo es disponible para todo el mundo, lo pueden bajar, imprimir y adoptar una terminología conveniente. Entonces de repente uno encuentra un animal muerto en la costa con un anzuelo clavado, y esto le puede dar una idea de qué pesquería puede estar viniendo. Entonces, los anzuelos más comunes en la región, el más primitivo es el J, que está a la izquierda, que es muy angostito, es un anzuelo muy fácil de que se lo traguen los animales. El siguiente es el japonés de atún, que es una especie de J con un poco torcido arriba, es por lo general un anzuelo más grueso, más duro, y este debe ser el anzuelo más usado en todo el mundo hoy. Después los anzuelos circulares es el tercero, y el cuarto es el de media garra, que es una mezcla de J y circular, pero mucho menos usado que antes. Entonces, son selectivos los anzuelos. Bueno, hay varias cosas que afectan qué es lo que captura un anzuelo. La forma es importante. Si uno pone un anzuelo circular muy grande y viene a morder un dorado pequeñito, no se va a enganchar ahí directamente. Entonces, hay una selección de tamaño. Cuando se pone un anzuelo grande, es que se quieren presas grandes. Y eso pasa cuando hay pesquerías de exportación, como por ejemplo algunas de pez espada o de atunes grandes y eso. Entonces, si se quiere solamente los animales de mayor valor, se busca un anzuelo más grande. Cuando se busca algo más variado, se cambia el anzuelo. Entonces, el modo de operación también cambia. Si yo pongo la línea en el agua de día o de noche, tengo una distinta composición de la captura. Por ejemplo, se pone la línea de noche y hay muchas menos capturas de aves marinas, pero hay más capturas de tiburones que suben hacia la superficie durante la noche. Por supuesto, la profundidad de la línea tiene que ver, y la época en que se pesca también. Entonces, hay una cantidad de cosas para mejorar la selectividad de un palangre. No es perfecto, y van a ver que no lo es, pero en general lo que tiene de benigno, digamos, es que es un arte que captura relativamente poco en números. Por ejemplo, lances de 1000 anzuelos, de repente salen 10 o 12 individuos. Tiene que ser individuos de alto valor para justificar eso, pero no es lo mismo que hacer un lance y sacar 300 toneladas de algo o 50 toneladas de algo, donde hay una extracción de biomasa más grande. Entonces, la cantidad de individuos capturados es bastante más baja. Muy bien, entonces acá hay un pequeño muestrario de anzuelos en uso, con sus tamaños y demás, en las distintas pesquerías de superficie. Los más chiquitos son pesquerías de dorado perico. Cuando empieza la pesquería en el sur de Perú, son más chiquitos y van aumentando hacia arriba. El 18 es el más grande, que como les dije no se usó mucho. Y arriba están los japoneses más o menos equivalentes. Con el asunto del cambio climático, es posible que estas pesquerías que eran más tropicales, como de perico, de atunes y demás, que llegan en algunos casos hasta el norte de Chile, sigan aumentando a lo largo de la costa. Entonces, algunos de estos temas ya son útiles en Chile, pienso yo, y otros van a ser útiles más adelante con el cambio climático. Bueno, entonces, ¿cómo se describen las líneas? Y acá también hay algo que es importante en cuanto a la metodología. Lo más sano es ir a hablar con los pescadores. Aquí está Willy Marín de Imarpe con Taka Mituasi, hablando con el patrón del barco. Y este es un palangrero bastante grande para la región. Está todos los anzuelos bien ordenaditos. Y con el capitán habla de las características de la pesca y cómo funciona y todo eso. Entonces, así se llega a información y se producen informes como este. Y este es un ejemplo para que lo vean.
Esta es otra cosa que podemos ver durante alguna reunión del grupo para adoptarlo como un modelo para toda la región, para España y Portugal, si podemos, porque prácticamente toda la información de la línea sale de esto. ¿Para qué se utiliza? Este caso es atún, está en Bacamonte, en Panamá. Esto probablemente es trabajo de Lucas Pacheco también con TACA. ¿Cuántos anzuelos? Esto nos da más o menos la longitud total de la línea. Anzuelos entre boyas, les dice cuán profundo va a estar o no. Y el tipo de carnada usada. Y abajo tienen todas las medidas. Algunas están embrazadas y hay la dimensión del orinque, la dimensión de los reinales, la separación entre anzuelos, y después de toda la línea, y abajo está el detalle del reinal, que trae información adicional. Entonces, abajo tiene el esquema del reinal, que tiene sus cosas interesantes. Una de las cosas que están es el material, por ejemplo, tiene esas letras PE o PA, y uno es poliamida, el otro es polietileno, polipropileno, etc. Cada uno tiene su abreviatura. Está el diámetro del cabo o de lo que sea, con mucho detalle, y cómo se conecta. Y, por ejemplo, sale información adicional. Acá tiene alambre en la porción terminal de la línea, lo cual quiere decir que este barco va a pescar tiburones también, o por lo menos que los quiere retener. Y se describe en la línea el tamaño del cable en este caso de poliamida, reforzado con alambre. Bueno, entonces acá hay un ejemplo, y con eso pasamos. Después al final les dejo unos ejemplos más, simplemente para que los vean. Y esto es otra cosa, que hagamos un día una charla de estandarización de palangres de la región, y sería una colaboración enorme para el trabajo de todo el mundo, porque se podía ver qué cosas realmente son comparables y compatibles para hacer buena ciencia. Bueno, uno de los problemas grandes de los palangres son los enredos, y en realidad se enredan. Aquí hay tortugas marinas nomás que tienen cualquier tipo de enredos diferentes, pero se enredan mamíferos marinos, aves, rayas, lo que quieran. Y lo que sucede es que los flotadores y cualquier cosa flotante es atractivo para animales como tortugas, delfines y demás, que van a explorar si hay algo creciendo arriba o agregado abajo, y se acercan a la línea. De repente la línea tiene algo de cable, algo de línea flotando, y acá la mayoría de lo que están viendo son líneas de polipropileno en las tortugas. Pero ven, de estas tortugas, la gran mayoría que se va enganchada, que se va enredada, quiero decir, acaba mal. Yo diría que los enredos a veces son más mortales que los enganches para algunas especies. Entonces, acá hay, por ejemplo, ven el flotador, que en este caso es un bidón azul de detergente o de cualquier cosa. Habitualmente los flotadores son de colores más visibles, bueno. Pero ven que a la izquierda está todo el orinque en la superficie. ¿Por qué está en la superficie? Bueno, porque polietileno y polipropileno tienen menos densidad que el agua, y se utilizan porque son más livianos cuando se opera la línea a mano. Si ustedes se imaginan un pescador que está tirando una línea que puede tener una cantidad de kilómetros muy, muy alta, con 1000 anzuelos, y tiene que tirar una línea de monofilamento que es muy pesada y que le corta las manos, no puede operar con eso. Entonces, para operar con monofilamento necesitan motorizar, y eso quiere decir una inversión más grande, ver si se puede adaptar a la embarcación que tienen, etc. Cuando se usa manual, se usan estos elementos que son más baratos, y el resultado es que la pesca no funciona exactamente como querría. Entonces, una cosa muy importante es de la ayuda que nos dio Taka Mituasi, fue que él se dio cuenta que teníamos datos de Perú y Ecuador con muchísimos enredos, y después de Panamá y Costa Rica con muy pocos enredos. Y mirando las cosas vio que las líneas tenían todas 1000 anzuelos, a veces el anzuelo no era muy diferente, pero el material era muy diferente, y eso resultó
muy clave. Y esto es uno de los problemas que tiene solución. Entonces, con todo el grupo que estaba trabajando con anzuelos circulares, decidimos que había que hacer algún experimento. Y se hizo esto. Arriba está el experimento. Entonces, no se podía reemplazar toda la línea porque el pescador no la podía levantar, pero se podía reemplazar un pedazo de la línea. Entonces lo que hizo fue poner una T invertida desde la boya hasta la línea madre y un poco a ambos lados, y esa es la T invertida. Eso es monofilamento, con lo cual es más pesado y baja. Y después se conecta a la línea madre. Entonces se hizo un experimento y ven, no voy a entrar mucho en resultados, pero bajó como 93% los enredos de tortugas de uno a otro. O sea que fue una enorme ganancia con este cambio. Y los pescadores, encantados con este sistema, porque esto les reduce mucho los enganches, ya sea con otras lanchas que pasan y pueden cortar la línea, con animales grandes que pasan y de repente le arrastran toda la línea. Entonces, muy contentos con utilizar esto. Esto es algo que no tiene resistencia de parte de los pescadores, por lo menos lo que nosotros vimos. Pero lo que les molestaba a los pescadores es tener que cortar la línea madre en tantos lugares porque creían que debilitaba la línea y se podía romper. Entonces se hizo un segundo experimento que lo hizo Jimmy Martínez de Ecuador, donde solamente se cambió la parte del oric, la parte vertical, y se puso un peso en la parte de abajo. No me acuerdo exactamente si eran 40 o 50 gramos, pero era nada más que lo necesario para que bajara. Y también funcionó así y los pescadores más contentos con eso. Entonces, esta es una medida que ayuda mucho a reducir el impacto de los palangres en las regiones donde se utilizan estas líneas y las pesquerías donde se utilizan estas líneas con ese tipo de materiales. Y acá tenemos una solución. No es carísimo, hay que implementarlo y en teoría deberían durar hasta que se pierdan o se rompan. Así que sería una inversión para el pescador, pero con un poco de ayuda gubernamental o de otro tipo se soluciona. Muy bien, entonces, de capturas incidentales, el problema más grave tal vez es la falta de observadores, tanto en la flota industrial como en las flotas artesanales, que son muy, muy grandes. Estamos siempre hablando de miles de barcos. De los distintos bycatches, de las capturas incidentales, las aves marinas son un problema más grande en latitudes altas, aunque en el Pacífico el albatros de Galápagos es de interés también. Para las aves han avanzado mucho. Ya escucharon algo el año pasado de los grupos de aves y hay soluciones específicas como el uso de las cintas de espantapájaros o lo que llaman hook pods, una especie de cápsulas para anzuelos que han funcionado muy bien. Y en lugares como Nueva Zelanda ha funcionado una pesquería hace poco. Estaban cantando victoria porque habían pescado toda la temporada con 0 captura incidental de aves, en una flota muy activa. Pero la implementación es complicada por la cantidad enorme de embarcaciones que hay. Es difícil andar controlando miles de barcos palangreros industriales que a veces pasan muchos meses en el mar, si no años. Bueno, después las tortugas marinas tenemos algunas soluciones, pero no son específicas, son menos limpias, entre comillas. De los tiburones tenemos que hablar un poco aparte porque es a menudo objetivo de la pesca. Hay que hacer algo que sea un programa de manejo para algunas especies, protección para otras. Eso depende de qué especies, en qué lugar, y no se puede largar una regla general para todo el mundo. Y los enredos ya dijimos algo. Bueno, entonces, ¿qué información hace falta para poder trabajar bien con captura de palangres? Bueno, las tasas de enganche. Cuando hay más de un tipo de anzuelo, en qué tipo fue, en qué lugar del cuerpo del animal, porque eso determina la posibilidad de que sobreviva al irse, cómo estaba el animal al liberarse y las características del lance, por ejemplo, duró mucho tiempo, etc. Y ahí hay modelos de supervivencia para decir cuántos de los que se escapan sobreviven.
Para los enredos hace falta saber cuántos se enredan, y para todos los casos tratar de estimar la supervivencia al liberarlos, porque a veces uno se siente muy bien cuando el animal se va, pero a lo mejor se muere al día siguiente. Entonces, el objetivo es ayudar al animal a que sobreviva, no solamente sentirnos bien largándolo. De mitigación tenemos dos tipos de acciones. Uno, lo que yo llamo medidas específicas, y en el caso de las aves, las cintas de espantapájaros, que espantan aves en el lugar donde está entrando la línea en el agua. Las aves van a buscar la carnada cuando la línea se está poniendo en el agua, y estas cintas con el viento se mueven y espantan, y funciona muy bien. Y no tiene ningún efecto en ninguna otra especie, ni de captura incidental ni de objetivo. Entonces es fácil decir, bueno, hay que usar esto. Las genéricas son muy diferentes. Entonces, si uno cambia el tipo de anzuelo, el tamaño de anzuelo, por ejemplo, los lances nocturnos, les mencionaba, menos aves pero más tiburones. Y si voy a pescar más profundo, más de unas y menos de otras. Siempre hay esos intercambios, y esto es algo que lo uso muy a menudo para ver los efectos. Me disculpo que quedó en inglés. Abajo tenemos las tortugas, y es un experimento usando anzuelos J contra anzuelos circulares. Esas son las primeras dos columnas. Y como ven, los anzuelos circulares bajaron un montón la captura de tortugas. Para todas las tortugas de 1.3 a 0.3 es como un 75% de reducción. Entonces, sí, el anzuelo circular ayuda a las tortugas, ninguna duda, se demuestra bien, etc. Arriba tenemos otras especies, y esta es una tabla reducida, a lo mejor faltan 20 especies acá. Acá está el pez de espada, que es el más arriba de todo, es la especie objetivo de la pesca, y casi se duplica la captura. Desde el punto de vista del pescador, buena noticia, a menos que el pez espada esté sobrepescado en la pesquería. Entonces, si la pesquería está poniendo medidas para bajar la captura de pez espada, este cambio de anzuelo simplemente es una interrupción de la medida de manejo, es una disrupción de la medida de manejo. Entonces, acá hay que considerar el manejo de la pesquería junto con el cambio del anzuelo. Y después, dos tiburones, que en algunos casos son objetivos y en otros no. Si suponemos que no son objetivos, entonces los martillos o el tiburón sedoso tienen un aumento en las capturas muy grande en algunos casos, y todas estas cosas dejé nada más que las cosas que eran significativas, por lo menos al 5% estadísticamente. Entonces acá tengo una gran ganancia de tortugas y una pérdida en el lado de los tiburones, si es que son captura incidental. Entonces tengo que empezar a mirar con más detalles cuáles son las tortugas y cuáles son los tiburones. Hay tortugas que están en aumento, como en este caso la Lepidopteris olivácea. Entonces, reducir la captura incidental sí es una buena cosa, pero no es tan crítico. Mientras que el tiburón sedoso a lo mejor está mostrando los niveles más bajos de abundancia en muchos años, entonces está mucho más cerca de peligro que la tortuga golfina. Entonces, se dan cuenta, esto depende de cuáles son los distintos cambios producidos por el anzuelo para tomar una decisión. Entonces, esta decisión no se puede tomar como un decreto, sino que hay que pensar ecológicamente qué es lo que conviene y qué es lo que es más efectivo. Bueno, entonces, algo que nos ayuda a decidir es esto. Los animales que se enganchan, algunos llegan vivos al barco y otros no. En el caso de las aves marinas, por ejemplo, si se enganchan cuando está bajando la línea, para cuando vuelven al barco están liquidados. Entonces, en el caso de las aves hay que evitar el enganche a toda costa porque es la solución. Hay algunos casos donde se puede liberar, sacar algún anzuelo, pero la línea de defensa es evitar la captura. Acá son tortugas en 3 pesquerías. La de la derecha es palangre de fondo y con 3 anzuelos de un experimento. Y en este caso, algo así como el 30 y pico % de los animales llegan muertos al barco.
Entonces el pescador tiene menos opciones de salvarlo. Los anzuelos circulares igual ayudan. Llegan menos muertos al barco que los anzuelos J. Los anzuelos J por lo general se lo tragan y se acaban ahogando con la carnada, cerrando el sistema respiratorio, digamos. Entonces, aún en este caso, bueno, pero si vamos a la izquierda abajo está la pesquería de atún, tiburón y picudos, y se ve que acá estamos a menos del 3%, 2% llegan muertos al barco, y en la pesquería de dorado o perico, el 1% o menos llega vivo, perdón, llega muerto al barco. En todos los casos, más mueren con anzuelos J que con circulares. Entonces se enganchan menos animales, llegan menos muertos al barco, entonces tenemos la oportunidad de rescatarlos. Y esto es donde la actividad de los pescadores y el entrenamiento cuenta mucho. Y para esto nos hace falta los veterinarios. Esta es nuestra veterinaria favorita, creo yo. Tuvimos el lujo de introducirla a la pesca nosotros en el Pacífico Oriental, y a partir de ahí hizo una excelente carrera ayudándonos a todos nosotros a aprender mucho. Lo importante es, vale la pena aprender cómo desenganchar los animales que se pueden salvar. Y esto incluye aves también, esto incluye tiburones, esto incluye todas las especies que se puedan manipular bien, aprender las técnicas y además aprender, tal vez lo más importante, cuándo tratar de desengancharlas y cuándo no. A veces en el entusiasmo de uno, y eso fue culpable una vez, por tratar de sacar el anzuelo, uno acaba haciéndole más daño a la tortuga que si lo deja. Por suerte las tortugas son durísimas, y hay, según Mariluz, encontró una tortuga con 10 anzuelos adentro y murió porque le pegó una hélice de una lancha. Eso da una idea de que a veces dejar los anzuelos no es tan malo como intentar sacarlos y no hacer bien. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, cambio a artes más benignas mientras se pueda, los anzuelos circulares donde funcionen, entrenar las tripulaciones, muy importante, sí, porque acá nos sirve la posibilidad de liberarlas después de enganchadas. Desenredar también, instrumentos, tener los instrumentos y utilizarlos. Hay una variedad de posibilidades y que la tripulación quiera hacerlo. Esto es tal vez lo más crítico, y de lo que se libere, estimar la supervivencia, no contar solamente cómo se liberó está vivo, sino que considerar, estamos haciendo un experimento con mubúlidos pero en cerco, y algunas especies mueren muy fácil y otras son muy duras. Distintas especies relativamente similares en tamaño y todo, pero tienen muy diferente resistencia al estrés. De los instrumentos para liberar hay una gran cantidad de cosas. En realidad la mayoría de las cosas no hacen falta, pero una red siempre hace falta para evitar la tentación de levantar al animal por el anzuelo. Y después un buen par de desenganchadores, un abreboca y algo para cortar anzuelos. Entonces la pesquería estaba en toda esta región. Les dejo esto. Y como siempre, el trabajo con los pescadores para que ellos se convenzan, viven en los anzuelos, no se los puede convencer tan fácil. Si cualquier cambio en la línea tienen que estar de acuerdo. Y acá al final le quedan una serie de diagramas para que los tengan como ejemplo. Y me pasé, pero no tanto como de costumbre. Les dejo la pantalla así como están, y quería escuchar de ustedes o preguntas. Gracias, Martín. Ahí tenemos algún comentario y una pregunta de Santiago Montealegre Quijano. Perdón, tiene mucho eco el audio tuyo. A ver ahí si me escuchan mejor. Sí, ahora sí. Que hay un comentario y una pregunta de Santiago Montealegre Quijano, así que le damos la posibilidad de que no sé si tiene este micrófono, y si no la leo. Santiago.
Está como, no sé si está como panelista, Neri. Sí, Bueno, si la no, leo. repetí la pregunta nomás. No la puedo pasar. Dice, en la numeración de los anzuelos, ¿cómo interpretar los dígitos antes y después de la barra? 12/0, por ejemplo. Gracias. Sí, yo creo que el primero, el de la izquierda, es el tamaño del anzuelo, que es una medida que está relacionada con la cantidad de material usado para construirlo. Y lo otro se refiere más que nada al viraje de los anzuelos, en algunos casos, otras medidas. Pero los pescadores en general se refieren al primero nada más. Entonces te dicen, tengo un anzuelo C16 o tiene un J8 o lo que sea. Los otros números, por lo general, no se refieren al viraje. En el catálogo de los anzuelos están todas las descripciones de las distintas mediciones de los anzuelos, y una cosa muy importante es el ancho del anzuelo, porque eso es lo que hace que no se lo puedan tragar. Los anzuelos circulares tienen una acción particular, que es que cuando el animal muerde, gira y se engancha en la comisura de la boca. Entonces, por lo general, está muy cerca de afuera y es más fácil sacarlo. El anzuelo J se traga, y, por ejemplo, si el anzuelo J está encarnado con calamar, que es más terso, el animal, la tortuga o el tiburón o quien sea, se traga el calamar porque no lo puede cortar. Entonces, si está en el anzuelo J con el calamar, se tragó todo el anzuelo circular hasta bien adentro, y esos animales tienen menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, ahí estamos. No sé si tenés más. No, en preguntas no tengo más, pero tengo un comentario también de Santiago que dice que ha observado que el 100% de Dermochelis son fisgadas por sus aletas y no en la boca como careta. No sé, Santiago, si querés agregar algo más. Bueno. Sí, las tortugas con aletas más grandes son grandes candidatos a enredarse. Y claro, no hay muchos enredos de tortuga laúd o baula en el Pacífico, porque no hay muchas tortugas laúd y baula. Esa es la triste realidad. Pero si se pudieran salvar unas pocas, eliminando los enredos, valdría la pena. Muy bien. Entonces, en algunos lugares que estén trabajando con artes muy diferentes que estos. A ver, un segundo, que ahí Santiago quiere hablar y no encontramos la forma de darle micrófono. Ok. Censurado. Permitir hablar, ahí está. A ver ahora, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Martín, por tu charla. No, hice un comentario apenas en relación a las dermochelis, que aunque no son muy frecuentes, bueno, tuve oportunidad de ir muchas veces a bordo, ¿no? Aquí en Brasil. Y lo que observé es que siempre dermochelis era capturada o enganchada por las aletas, ¿no? Entonces es un tipo de enredo bien diferente de las caretas que siempre, claro, querían comer la carnada, ¿no? Entonces es muy curioso porque se demuestra cómo Dermochelis se siente atraída, y tal vez la longitud de la línea secundaria es la que causa que ella en algún momento se voltea o algo así, rozando a la línea, y entonces acaba enganchándose en sus aletas, ¿no? Y eso fue el 100% de los individuos, que en realidad al todo en los 10 viajes que hice debe haber sido en torno de unas 7 u 8 capturas. Y claro, inmediatamente los pescadores, pues muchas veces por el tamaño, cortan la línea y sin conseguir ponerla a bordo, ¿no? Entonces era un comentario apenas en ese sentido. Muchas gracias. No, muy buen comentario, y sirve para ilustrar una cosa más. Cuando no se puede sacar el anzuelo ni nada, cortar la línea lo más cerca posible a la boca de la tortuga,
porque como nos enseñó Mariluz, si la tortuga se traga una porción del cable, perdón, de la línea, y le sale por el lado opuesto, esa tortuga muere, digamos. Eso es más fatal que un enganche. Entonces, gracias por el comentario, es muy útil. Y si el animal se clavó el anzuelo en la aleta, si lo tenemos cerca, podemos cortar la línea y ese animal probablemente salga bien. El asunto es que tenga la oportunidad de respirar hasta que llega la embarcación. Si, por ejemplo, es un palangre profundo, a lo mejor eso no, la oportunidad no está. Pero los palangres más superficiales sí, y ayuda mucho que la tortuga puede llegar a la superficie a respirar cuando el palangre es más superficial. Y un ejemplo que vimos en un viaje fue una manta de tamaño bastante grande, se llevó por delante un anzuelo que había perdido la carnada y se le clavó en el borde del ala. Yo llamo el ala al muslo, me parece más razonable. Se enganchó en el ala el anzuelo y con la fuerza que tiene este animal empezó a dar vueltas y real la vimos desde el barco, andaba zigzagueando a toda velocidad por arriba y por abajo de la línea, hizo un tremendo enredo. Cuando terminó el día, el animal acabó cortando la línea, pero le dejó a los pescadores, creo que eran 30 o 40 anzuelos en un ovillo. Entonces a las 2 de la mañana estábamos separando anzuelos del ovillo que había armado la mantarraya. Y me dijeron que en áreas donde hay muchas mantarrayas es una especie de reserva natural, totalmente natural. Los pescadores se van porque ahí van a perder línea y tiempo y materiales. Pero bueno, tenemos otros expertos que saben mucho más que yo de palangres. Cuando quieran los escucho. Tiene la palabra de Julio Larcón. Ahí le pasamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días aquí de Perú, justo por aquí escuchando la exposición del doctor Martín Hall. Felicitaciones. Martín Hall, déjame decirte que ya pareces ingeniero pesquero porque lo has descrito no. Me faltan unos 10 años de estudio. Lo has descrito muy bien, interesante toda la descripción, muy técnica, y sí, pues lo que tú señalas en los términos y nomenclaturas lo pueden encontrar en libros de la FAO. Nuestro gran amigo que desarrolló todo el tema de nomenclaturas, cosas técnicas, es Clausen Nedelec, ¿no? En sus diferentes, 2 publicaciones interesantes, el Catálogo de las Artes de Pesca y la definición y clasificación de las artes de pesca, ¿no? Muy buen material que contribuye a lo que tú has descrito muy bien, ¿no? Otra cosa que me gustó bastante de tu exposición, ¿no? Todas las innovaciones tecnológicas que permiten reducir, obviamente, el bycatch, ¿no? En sus diferentes posibilidades, ¿no? Sin embargo, ahí yo te puedo también aportar, como parte de tu charla, es interesante que ya se vienen incorporando algunas tecnologías que ayudan también a reducir el tema de bycatch, o al menos controlar, ¿no? Uno es el tema de la trazabilidad, que te lo comenté hace buen tiempo, el año pasado, con tecnologías de trazabilidad, donde obviamente hay un tema ahí interesante de verificar a través de estos sistemas, desde el inicio de la captura hasta el proceso final, pues, ¿no? Que es el desembarque y su destino final de los productos capturados, ¿no? Ese es por un lado. Otro tema interesante que también puede aportar a estos trabajos es que ya se viene implementando, y lo he visto también en Argentina, lo he visto en México, Perú también está entrando bastante este tema de la tecnología de las zonas probables de pesca.
con el propósito de optimizar justamente el uso de artes de pesca de esta naturaleza para mejorar temas de eficiencia energética, ahorro de combustible, por ende ubicar las zonas probables de pesca de la pesca objetivo, con pronósticos muy certeros que ayudan a mejorar justamente la capturabilidad de la especie objetiva. Al buscar la especie objetivo, eso también reduce pues indirectamente el tema del bycatch. Bueno, un ejemplo interesante es por ejemplo, una tecnología que se llama el CASAT. Te paso en interno también para que lo compartas en la página en la web. Y otro tema interesante también es que es importantísimo en las normativas para el tema de artes de pesca, es justamente hablando de los diseños, es las dimensiones que se utilizan a lo largo de los palangres, ¿no? ¿Por qué usar 2.000, 3.000, 5.000 anzuelos? Considerando de que es un solo palangre puede cubrir casi más de 15 millas náuticas, ¿no? Imagínate. Y además existen otros elementos, ¿no?, importantes, que estos artes de pesca, por tener esa amplitud, tú sabes que en esas zonas oceánicas pasan otros barcos y se llevan el palangre y hay pérdidas también. Entonces Sí. eso está asociado a la pesca fantasma, ¿no? Esos son mis comentarios Ujú. que implicaría también ser mapeados de tal manera de que puedan ayudar a mitigar todos los actores de impactos de las artes de pesca. Bien, Martin Hall, felicitaciones nuevamente y un No, gusto. muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias por varios valiosos comentarios. Mandanos todos los materiales que te parezcan útiles a vos. Nuestra página web está en camino, entonces vamos a tratar de colgar todas estas cosas, además de las cosas que les mandaron ahora, todo lo que podamos ir agregando y hacer un arcón de cosas valiosas para toda la región. Y muy interesante los comentarios. Me hiciste acordar de un par de cosas que no había mencionado. Una es un poquito más compleja, pero en algunos lugares de la costa este de Estados Unidos están en una pesquería de pez espada con tortugas de captura incidental también, y están probando unas luces cerca de los anzuelos, y la luz es visible para el pez espada y lo atrae, pero no es visible para la tortuga. Entonces tiene una especie de carnada selectiva, que es una idea muy interesante. Y en una de las pesquerías de pez espada de acá del Pacífico, están haciendo palangres más cortos, verticales y con alarma, o palangres más naturales pero con alarmas. Cuando se hunde una boya, le va un mensaje al barco que viene rápido a levantar ese anzuelo. Entonces, si es un animal objetivo, sacan un pescado de calidad súper, porque cae el pez espada y lo levantan en muy poco tiempo. Si es una especie de captura incidental, la pueden liberar viva casi seguro. Pero claro, esto requiere toda la electrónica para que al hundirse una boya le vaya un mensaje al barco que venga a buscar la presa. Pero esas son cosas que van a ayudar. Y el comentario muy bueno de cambiar la duración de los palangres. Entonces, una pregunta que le hacíamos a veces a los pescadores industriales es ¿por qué hacen la operación de toda la noche? A lo mejor las primeras 6 horas capturaron todo, en las primeras 3 horas capturaron todos. La carnada pierde consistencia, pierde las propiedades químicas, entonces a lo mejor se pesca toda la noche porque es más cómodo para hacerlo, no porque haga falta, y se puede trabajar con la longitud de los lances para mejorar supervivencia. Pero otros comentarios, espero, pues sigo hablando demasiado. Hay una mano levantada de Alvin. Muy bien, Alvin, ¿cuál es tu apellido, Alvin? Ya puede hablar, tiene habilitado el micrófono. Bueno. Aló, buena
Buenas a todos, es Alvin Delgado. Hola, Alvin. Gracias por la invitación y por esta invitación y por tu exposición tan completa sobre el tema. Más que todo, lo mío era un comentario. Yo como jefe de programa de observadores en buques cerqueros, monitoreando la incidencia de tortugas enmayadas, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las tortugas enmayadas que nos encontramos en el Océano Pacífico Oriental, y tú lo hiciste en tu comentario cuando dijiste que cuando hay enredos, los marinos prefieren cortar y botar, que la mayoría de las tortugas no estaban enmayadas en plantados, sino en arte de pesca a la deriva, y la mayoría eran sobre palangres. Sí. En mi caso, los observadores míos tienen la obligación de decirle al capitán que pare para rescatar a la tortuga. Así Muchas veces eso no ocurre, y considero que una de las incidencias de mayor mortalidad de tortugas es por estos artes que se lanzan al mar, se le enganchan los anzuelos, se enredan las tortugas y muchas veces mueren porque no se toman las acciones necesarias para liberarlas. Quería hacer ese comentario, que sí. para nosotros es una gran preocupación esto. Sí, es un valioso comentario, y el tema de la pesca fantasma se aplica a palangres, a redes y varias cosas, y es un tema que no tiene una solución fácil, pero que tenemos que buscarlo a través de materiales que de alguna manera empiecen a desbaratarse con un poco de tiempo. Estaban trabajando en algunas redes de enmalle que en ciertas circunstancias se podían romper por temperatura o por otras razones, pero no conozco nada que tengamos en este momento. Diga, el punto de Alvin es correcto, y los palangres, al pescador no le gusta perder kilómetros y kilómetros de línea y de anzuelos, que le cuestan mucho, y a veces no tiene cómo recuperarlos. Yo me acuerdo haber estado en un barco buscando hasta las 2 de la mañana por la otra punta de un palangre porque no se encontraba, hasta que finalmente lo encontraba. El pescador busca recuperar el material. Cuando a veces está demasiado enredado, ya no se puede recuperar, solamente pueden recuperar los anzuelos. Pero es muy importante que si lo pueden recuperar, lo levanten y lo descarten en el puerto, y que tomen las medidas como la que dijo Alvin. Y hay un pedido general a los barcos cerqueros que cuando ven una tortuga enredada paren y la liberen para toda la flota. Y es una linda cosa que creo que la actitud de los pescadores alienta mucho, porque toman estas cosas como parte de su tarea y lo hacen. Así que, ¿algún otro comentario? No, gracias, Martín, era eso. Gracias, Alvin. Tenemos una pregunta de Ricardo Roth. No sé si la quiere hacer él directamente, si no la puedo leer. Ricardo está preguntando si han observado interacción de lobos marinos con las líneas. Bueno, depredación creo que es uno de los temas que no discutimos acá. Pero es un tema, no es captura incidental, a veces lleva a captura incidental, pero hay casos, por ahí tengo un video de una orca que va nadando a la par del barco palangrero, está levantando anzuelos y la orca va nadando a la par del barco comiéndose lo que está en cada uno de los anzuelos. Los lobos marinos hacen la misma cosa, a veces se enganchan. Según el tipo de línea, los lobos, algunas las rompen, pero otras no. Así que, pero por las zonas en las que hemos trabajado, tenemos menos conocimiento del tema lobos, y acá en el grupo hay gente que sabe mucho más de lobos y palangres que yo, así que los invito a que me ayuden a contestar la pregunta. Hay una pregunta también de Santiago, mientras alguien se anima a hablar de lobos, y después tiene la palabra Dimas y Marcelo San Martín. Dale. Santiago pregunta en relación al uso de line setter, de tu experiencia, Martín, ¿qué porcentaje de la flota industrial lo usa? En relación, ¿no? Line
Setter, no sé cómo se dice. ¿Qué es lo que Santiago Line Setter lo llama, a ver, te lo pongo en el chat. ¿Puedo No sé si hablar? alguien quiere. Sí, por favor, dale. Bueno, mil gracias. Es un dispositivo que se utiliza para lanzar la línea más rápido que la velocidad del barco, ¿no? Entonces se coloca en la popa y como que dispara la línea, ¿no? Y esto hace que la curva catenaria y la línea principal pues sea más acentuada y con eso se consiguen mayores profundidades, ¿no? Aquí en el sur de Brasil no se utiliza porque el objetivo es Siphias gladius, ¿no? Que es más superficial. Y entiendo que en la región ecuatorial es más común, ya que se busca la pesca de atunes que están un poco más profundo. Entonces la pregunta era eso, Martín, si tendrías alguna idea de hasta qué punto este dispositivo es común o no en el uso de las flotas industriales a nivel mundial. Y comentar también que me llama mucho la atención lo que comentas sobre la orca, porque lo observé también, una orca nadando al frente del barco en la proa, acompañando todo el recogimiento del palangre y comiéndose apenas los mayores. Cuando terminó, simplemente giró 180 grados y se fue muy feliz, dejando un prejuicio enorme al barco. Gracias. Pesca selectiva. Un día tenemos que hablar del tema de depredación porque es algo que le genera tanta bronca a los pescadores que a veces termina mal para la orca con algún castigo por lo que está haciendo. Pero sí sucede, orcas, ballenas pilotos, a veces tiburones también, a veces delfines, y van limpiando los anzuelos. Eventualmente algunos se enganchan, pero es un tema muy serio y están viendo qué posibilidades tienen con sonidos de espantar a los animales. Yo tenía la idea de que de repente crearan, que inventaran una boya que cambiara el sonido, porque las orcas van al sonido del barco levantando la línea. Con un poco de cancha aprenden eso. Entonces, hacer interferencia con el sonido del barco levantando línea para que no pudieran el animal darse cuenta de qué momento estaba pasando la maniobra. O sea, crearle una distracción. O la otra posibilidad era generar a toda hora del día el ruido en una boya de la recogida de línea, de manera de tener a la orca yendo de lugar en lugar y no había nada. Entonces se eliminaba el premio por encontrar el origen del sonido. Pero el tema de depredación es muy importante y no lo toqué. La depredación por calamar gigante, por ejemplo, en alguna zona ecuatorial, es si por alguna razón se atrasa el lance y se pone oscuro, sonaron. Ahí lo único que hay en cada anzuelo con algo, hay la cabecita del pescado con unos mordiscos triangulares, que ya se sabe quién fue. Los calamares son enormes y limpian toda la línea muy rápidamente. Gracias por el comentario. Hasta aquí vamos muy útiles en la charla y seguimos escuchando. Sí, hay un montón de manos levantadas, por suerte, Martín. Dimas, Marcelo, Julio Alarcón y a Jorge Samaniego. Jorge Samaniego. Hola, buenas tardes a todos y todas desde aquí de Brasil. Y gracias, Martín, por su presentación. Lo comentario que tengo es sobre la hoja que mostraste en el inicio de la presentación para describir de forma estandarizada los palangres, con todas las informaciones allí. En relación al peso, sobre el peso, solo hay una pregunta, si hay peso, sí y no, y distancia entre los pesos. Y esta cosa de la distancia entre los pesos, a mí parece que es adecuada para el palangre de fondo, pero para el palangre pelágico, el importante es la distancia del peso hasta el anzuelo. Y otra cosa importante que no hay en la hoja es la masa de los pesos. Por eso que mi sugerencia... Perdón, ¿cuál es la última? ¿Qué es lo que faltaría? Otra importancia, el peso, la masa, cuántos kilos, cuántos gramos tienen el peso.
de las capturas. No, los pesos. Peso para el suelo, ok. Los plomos. En los la plomos línea. de tu palangre, sí. Por eso que es importante saber no si tiene plomo o no, si tiene peso o no, pero cuál es la masa de los pesos. Y para palangre de fondo, la distancia entre los pesos es importante. Y para palangre pelágico, la distancia del plomo hasta el anzuelo. Muy bien, cierto. Sí, gracias. Sí. Y No, disculpa gracias. por el audio muy roto. Mi computadora es un poco roto Sí. con el audio. Sí, no, y yo Se tengo... entendió, ¿eh? No, mis oídos también están bastante rotos y no lo puedo llevar a que los arreglen en Apple. No, muy importante el tema. Por supuesto, uno habla de los palangres que más conoce, y los que están viendo ustedes son diferentes tipos. Por eso hace falta que nos juntemos un día, si están de acuerdo, aparte de las charlas de la red, pero para la gente que está interesada en estas cosas, ver si podemos hacer un formulario global que incluya, por ejemplo, pesos. Acá en algunas de estas pesquerías manuales no se ponen pesos, porque se haría mucho más difícil para el pescador levantar la línea. Pero hace falta tener información, como dijiste muy bien, Dimas, y como mencionó también antes Santiago, de información adicional. Acá no usan mucho eso de tirar la línea adelante. Claro, la operación manual es todo, simplemente están tratando de barcos que están, a lo mejor la cubierta está a 1 metro del espejo de agua, así que no hay muchas alternativas, y los barcos son muy chiquitos para tener mucha tecnología, pero valdría la pena juntar la información de todas las tecnologías de la región en una reunión que fuera una conferencia sobre estandarización de el arte, el anzuelo y la forma de operación, de manera que todos hablamos en el mismo idioma. Sería fantástico. Marcelo. Ay, sí. Gracias, Silvana. Bueno, felicitaciones, Martín, por la presentación. Sí, en realidad voy a hacer un pequeño comentario y después voy a hacer una cuña para que entre otro colega que sabe un poquito más de este tema de artes de pesca de palangre. Yo la verdad que trabajando en la parte demersal y teniendo algún leve conocimiento nomás de lo que son las pesquerías de espinel de palangre, en el caso particular de nosotros, tenemos en pesquerías demersales algunas pesquerías artesanales, ¿cierto? Como pasa también en Argentina, de pesquerías artesanales de merluza, del sur, Congo principalmente. Y en general acá los artes de pesca son bien variados. Pasan desde espinel horizontal, espinel vertical, unos se usan más que otros, y también unos que le llaman modificados, porque uno podrá esperar que principalmente en pesquerías artesanales existe harto modificación de las artes de pesca. En general va probando los pescadores para ver qué les sale más productiva a la hora de pescar. Entonces hay cierta diferencia en eso. En el caso particular de las flotas industriales, por ejemplo, que tenemos también pesquerías industriales en el sur de Chile asociadas a las pesquerías de merluza del sur, Congo y principalmente bacalao de profundidad, ahí es un poco más común ver estándares de artes de pesca y que me imagino también están certificados por las mismas autoridades pesqueras. Entonces ahí es más posible tener seguimiento con ese tipo de arte. En el caso particular de la interacción o captura incidental, a la pregunta que hacía Ricardo Roth, nosotros particularmente no hemos evidenciado todavía captura incidental de mamíferos o de lobos marinos particularmente. Si hay interacciones, tanto en la pesca artesanal como en la pesca industrial, y eventualmente en algún momento pudo haber habido algún enredo por ahí, pero la verdad que no, me parece que aparece por ahí en la literatura un enredo hace muchos años atrás, pero fue bastante casual esto. Y dándole la cuña, yo creo que Cristian Borg, el que trabaja principalmente en esto en la parte sur, él vive en Punta Arenas, entonces tiene harta experiencia con la captura, o principalmente con la pesquería de bacalao y las otras pesquerías de espinel. Le voy a dar el pase a él para que eventualmente nos pueda comentar un poquito más de lo que pasa en esa pesquería, de lo que se usa principalmente en este tipo de artes de pesca y con las medidas también que ellos han hecho para poder disminuir las interacciones principalmente. Así que, Cristian, te doy la palabra. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Marcelo. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, Hola, perfecto. ¿qué tal? Hola a todos. Sí, gracias, Hola. Marcelo. Sí, yo trabajo con Marcelo hace un tiempo ya
resido en Punta Arenas, tengo experiencia a bordo de barcos palangreros, de Merluza y Congrio, en Bacalao, pero son varias preguntas. Yo me podría enfocar un poco en el tema de la interacción con megafauna en la flota bacaladera, que es bien importante, un problema que está arraigado en esa pesquería hace mucho tiempo. Las primeras descripciones las hizo por allá por el 2004 el profesor Moreno, el Austral de Chile, con Javier Arate, que hay unas publicaciones ahí respecto. De ahí también surge el Plan Nacional de Acción para mitigar la captura incidental de aves, pero también paralelamente con eso también surge como una medida de mitigación para disminuir un poco la interacción de megafauna con esta pesquería. El palangre modificado español, que hoy día le podemos llamar palangre chileno o palangre cachalotero, es como relativamente estándar para toda la flota. Lo único que varía es la cantidad de barandillos o reinales. El barandillo es un gran reinal que tiene un racimo de anzuelo, que es el que ejerce, digamos, el esfuerzo del bacalao. Y ese número de barandillo oscila entre 600, va a depender del tipo de barco o el tamaño del barco o la potencia del barco, hasta 1200. Y generalmente calan entre 1 a 3 caseas, pero principalmente el número de caseas caladas depende exclusivamente del tipo de interacción o de la cantidad de mamíferos marinos que estén interactuando con la pesquería, que es relativamente habitual. Nosotros incorporamos un anexo en el informe final, donde tenemos tasas, por ejemplo, de orcas y cachalotes que acompañan a esta pesquería, y varía entre años, pero va a depender del número de barcos que estén operando, por ejemplo, y de otros factores, principalmente biológicos asociados al comportamiento de estos animales, pero principalmente la tasa o el número de orcas por lance en la pesquería de bacalao oscila más o menos entre 3 animales por lance, y en el cachalote cercano a 1. Esto, como les digo, va a depender del esfuerzo de observación que tengamos entre años y de otros factores, pero en general existe muchísima interacción con pérdidas por depredación que son altísimas, tanto en número de bacalaos dañados que no tienen un uso. Hay un número de bacalaos que tiene un uso, que le llaman subproducto, que se puede aprovechar algo por un mercado, digamos, secundario. Recién mencionaron que obviamente estos animales, principalmente la orca, como que conoce el ruido del barco. Nosotros hemos llegado a plantear hipótesis respecto de que conocen incluso más que el ruido del motor, el ruido del virador. Y hay ciertos ruidos que generan estos barcos que hacen que se unan a los barcos y los sigan por mareas extensas, digamos, acá operan entre 3 a 5 meses. Voy a comentar varios aspectos generales, pero recién hablaban respecto de la plomada, del peso, y acá el estudio del profesor Moreno hizo 3 pruebas, ocupó pesos que están en torno a los 4,5 kilos por cada 40 metros de línea, 8,5 kilos por cada 40 metros también, y 12,5. Principalmente para evaluar la captura incidental de albatros y petreles u otras aves, pero principalmente el albatro cejanera es la principal ave que tiene una interacción fuerte con estas pesquerías. Y en términos generales, la plomada que hoy día se ocupa es la recomendada en ese estudio, que es en torno a los 8,5 kilos por cada 40 metros de línea. Genera una tasa de hundimiento en torno a, si no me equivoco, puedo que me equivoque acá porque no tengo a mano el documento, tampoco me lo sé de memoria, me acuerdo de repente cuando lo citamos en el informe, pero si no me equivoco están 0,5 metros por segundo la tasa de hundimiento o algo así, pero eso lo podríamos precisar, podría compartir ese Plan Nacional de Acción de Mitigación, entre otros estudios. En cambio, y yéndonos para el lado del palangre merluzero o congriero, que es el mismo, que es de fondo, la verdad, dado que el congrio acá lo pescan en ciertas zonas rocosas de fondo duro, en fondos crípticos que le llaman, van moviendo el aparejo dependiendo de cuánto material van calando, es decir, cuántos canastillos que tienen una cantidad de anzuelos van calando que finalmente configuran un aparejo y finalmente configuran un espinel.
también la longitud está en torno a los 30 kilómetros, 20, 25 kilómetros, pero va a depender mucho de la estrategia de operación o de calado que tenga el patrón al momento de, ¿ya? Siempre hay diferencias entre días, entre mareas, va a depender de las condiciones climáticas que acá tenemos también, que son bien severas, etcétera. Pero me quedaría con la propuesta o la sugerencia que hizo el profe Martín Hall respecto de generar o participar o poder tener la posibilidad de participar en esta estandarización de palangres. Nosotros podríamos presentarles la configuración de los palangres, cómo están hechos, cómo se trabajan en esta zona sur austral, principalmente por buques factoría, y quizás por ahí incorporar algo de los que ocupan los artesanales, que también, dicho sea de paso, tienen efectos, o sea, interacciones fuertes con lobos marinos, principalmente el lobo marino común. Genera enredo, etcétera. Voy a tirar, como les digo, un par de cápsulas. Nosotros el año pasado hicimos unas pruebas con la pesquería de Centolla, con un estudio bien regional en Punta Arenas, donde sugerimos y probamos el cambio radical de los cabos, y probamos cabo de perlón. El cabo se hunde, no queda flotando, no se generan estos senos que en algún momento se enredó una jorobada y una franca años atrás, producto de que el cabo queda en la columna de agua. Las pruebas que nosotros hicimos, aumentamos, digamos, la separación entre trampas, ocupamos cabo perlón con un alma de acero, y bueno, el cabo ya no tiene ese problema, no está bollante, entonces de alguna forma vamos incorporando pruebas pequeñas, pero que ayudan un poco a disminuir la potencial captura incidental de megafauna o de lobos marinos. Yo tiré varias ideas, pero finalmente podríamos nosotros consolidar esto con Marcelo y en una próxima oportunidad presentarle los espineles y describirlo de una manera un poco más resumida, digamos, pero sí tenemos información. Muy bueno. Muchísimas gracias, Cristian. Primero, la reunión de tema de palangres, sí, seguro lo hacemos, tenemos que hacerlo. El tema de trampas, yo quiero hacer algo más grande de trampas. Tenemos que dedicar un día entero al tema de trampas, y sobre todo el potencial de trampas para pescar con menos bycatch. Pero, perdón, Martín, que te interrumpa, pero ahí estamos con Andrés Jaureguizar armando una actividad respecto a trampas, así que todo el que pueda aportar a ese grupo, bienvenido. Muy bien, entonces lo tenés a Cristian como uno. Lo digo, claro, justamente casi como Cristian, para sumarlo a ese grupo. Andrés está conectado, así que ya estamos haciendo el nexo, y cualquier otro que por supuesto, u otra que quiera participar y aportar, bienvenido sea. Sí, habíamos hablado de trampas en el norte de Brasil, ¿no? Adelante. Le damos la palabra a Jorge, que está esperando. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, sí. Gracias. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto saludarte desde Ecuador. Ahí Muy te bien. recordamos siempre el trabajo que hicimos aquí hace muchos años, relacionado justamente con el tema de tortugas marinas y tratar de incluir el tema de los anzuelos circulares en la mente de los pescadores, ¿no? Como ustedes saben, pues nuestra flota artesanal es una de las más grandes de Sudamérica. Hablamos ahí sí de miles de embarcaciones, y en esto están los palangres. Sin embargo, yo quería un comentario en lecciones aprendidas, sobre todo, Martín, porque esto para reflexión también de los otros colegas de los otros países. Aquí se llegó incluso hasta la parte legal, a que la necesidad que se incluyeran y que se usen estos anzuelos circulares. Pero lo que sucedió es que no terminamos de cubrir el círculo con la facilitación de estos anzuelos al pescador. Los pescadores iban a las ferreterías y no los encontraban. Los de las ferreterías, como no los pedían, no las importaban, porque es un tema de importación de estos materiales. Ajá. Entonces es algo que hay que tomar muy en cuenta en estos programas, ¿no? Entonces ha pasado muchos años y ha decaído lamentablemente, y siguen muriendo las tortugas porque ya no se usa el anzuelo circular. Aparte de otros temas que había, que por las particularidades, por las facilidades, muchos armadores de embarcaciones salían con los anzuelos circulares
en puerto y en alta mar los cambiaban simplemente por cuestiones de entendimiento de que ellos no pensaban que eran o que podían ser útiles. De todas maneras, eso sucedió con eso. Pero el otro caso, en cambio, que sí fue bastante exitoso, quería comentarte, era, y que nos ayudaste también mucho, fue con el albatros de Galápagos, que fue con una pesquería muy puntual, muy pequeña, apenas eran 35, 40 embarcaciones, pero que provocaban el 70-80% de la mortalidad de albatros. Entonces, con ellos se trabajó en un programa con BirdLife, que veo algunos colegas aquí también presentes en la reunión, en un trabajo bien interesante de identificar bien, porque esto es muy importante, identificar bien el arte de pesca. Y después de 2 años realmente ver las modificaciones que se hacían necesarias, que no sean costosas, que sean factibles para el pescador. Y logramos justamente que la tasa de hundimiento sea la necesaria para evitar que el albatros se clave y coja la carnada que estaba en la superficie cuando era botada, ¿no? Entonces, esto funcionó, realmente se cambiaron algunos pesos, sobre todo de 500 a 750 gramos, que fue la tasa de hundimiento ideal, porque en temas de prueba y error, y este es otro comentario, ¿no, Martín? Veíamos que, por ejemplo, ya lográbamos una tasa de hundimiento en el que el albatros no agarraba la captura del anzuelo, pero en cambio bajaba tan rápido que la merluza que capturaban era demasiado grande. Nosotros pensábamos, están felices, ¿no? Decían, porque la merluza es demasiado grande, está parasitada y necesitamos una merluza de tamaño, de otro tamaño, entonces tenía que bajar de diferente manera. Pero es un tema de prueba y error y que no es fácil realmente. Y son tantas las variaciones en los artes de pesca artesanales que hay que tomar en cuenta eso. Eso nada más, Martín, y agradecerte también muchísimas gracias. Súper valiosos los temas y me hiciste acordar de algo. Una de las cosas que se hicieron en algunos países de Centroamérica, y eso lo empujamos nosotros como pudimos, fue convencer a los gobiernos que pasaran medidas eliminando restricciones aduaneras a la introducción de equipos que tienen que ver con mitigación de bycatch. Entonces, los suelos circulares son de acero inoxidable, eran un poco más caros que los otros, pero no los podían conseguir aunque quisieran. Entonces, si los gobiernos eliminaban tarifas aduaneras y facilitaban el ingreso, entonces se podía esperar que los utilizaran. Y eso es algo que también se puede hacer a nivel de los países de la región, porque si queremos que hagan las cosas mejor, hay que ayudar a que las hagan. La pesquería muy a menudo está trabajando al borde del precipicio económico, entonces ponerles costos grandes es una cosa muy difícil. Y un comentario que me hizo acordar también, otro comentario de Jorge, hablando de albatros de Galápagos. Estamos en un lugar, creo que cerca de Cabo Blanco, estábamos en Perú, hablando con algún pescador que pescaba con palangre en una temporada de superficie y otras temporadas con palangre de fondo. Le preguntamos por albatros y en el superficie nunca agarraba ningún albatro, pero nos dijo en el de fondo sí. Entonces no nos imaginamos el albatros yendo a robar la carnada, pero lo que pasaba es que cuando había buenas capturas de merluza o de congrio, algunos de esos que tienen vejiga natatoria grande, se inflaba la vejiga natatoria y la línea livianita y la levantaban. Entonces estaban todos los pescados en la superficie y el albatro que pasaba volando veía el pescado y ahí se enganchaban los albatros. Así que aprendimos que una pesquería de fondo podía capturar albatros, que era algo que no me había imaginado. No al bajar la carnada, sino directamente cuando estaba la carnada pescando. ¿Algún otro comentario? No tenemos más manos. No sé si hay una pregunta de Sergio en el chat, que pregunta sobre, no sé, Sergio, estima si lo querés hacer, cómo están las reglamentaciones de medidas mitigatorias para las flotas de espinel que están pescando fuera de la zona económica exclusiva. No sé si querés ampliar, Sergio. No, solamente gostaria de saber como estão as regulamentações fora de jurisdições de los países. Como está isto dentro de ICAT, dentro do Pacífico?
para frotas industriais internacionais. Sí, bueno, acá tenés presentes varios participantes de esos grupos, como Alvin y Manuel Correa, que andaban por acá, del el mecanismo. Se hace alguna propuesta de medida, un grupo de trabajo lo recomienda al comité científico asesor, y de ahí pasa para arriba y se aprueba o no se aprueba. Como se aprueban las cosas por consenso, por ejemplo, se ha estado pidiendo en el Pacífico Oriental, que yo sé, un aumento de observadores en las pesquerías industriales de altura, que estaba fijado en 5%, y ha habido una imposibilidad de levantarlo a lo que se pedía, que eran más cerca del 20%, creo. Entonces, aparte de eso, hay una cantidad de medidas más sencillas, como para los cerqueros hay una cantidad de medidas con respecto a los plantados y las tortugas, y algunas otras medidas generales. En cada comisión hay una lista de requisitos, digamos, en cuanto a medidas, y son distintas por los distintos artes de pesca. Así que yo creo que alguien iba a tener un estudiante haciendo una comparación de medidas de manejo en el Pacífico para el tema de tiburones. Alguien iba a hacer una tesis sobre eso. Me pareció que hubiera sido muy útil comparar las medidas de manejo en distintos países. Y entonces, si hay algún tipo de anzuelo obligatorio, otros que no, obligatorio que tenga cierto equipo en la embarcación todo el tiempo, obligatorio que lleven cierta proporción de observadores, en algunos casos y otros no, pero las medidas van a variar de comisión a comisión. Y en general, las medidas se han adoptado más que nada para las flotas industriales. Entonces, las flotas artesanales, creo que el trabajo que hicimos con los anzuelos circulares fue una de las primeras entradas de la comisión en la pesca artesanal, que es un mundo entero con toda una realidad muy, muy grande. Y yo creo que, por ejemplo, ICAT no está trabajando con las pesquerías artesanales de África o de Brasil, sospecho. Es un poquito una extensión muy grande de la tarea, y un mundo bastante diferente de posibilidades, pero no sé si hay otras opiniones acá de los que participan. Muy bien. Dimas y Alvin. Comentando sobre lo que Sergio preguntó, la pescaría en aguas internacionales, que son predominantemente atuneras, como el palangre y redes de cerco, son regladas por las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, como la ICAT en el Pacífico, IOTC y otras. Pero la adopción de las medidas de mitigación recomendadas es en general muy bajas, porque la cobertura de observadores de bordo es muy baja, y a pesar de que hay evidencias que en un esfuerzo monitorado hay el crecimiento en la adopción de medidas de mitigación para aves, pero esta es una pequeña parte del esfuerzo total, y se espera que en buques no monitorados, la utilización de estas medidas ainda es muy baja. Por eso que hay las recomendaciones para que se usen ciertas medidas en las aguas internacionales, pero la adopción actualmente es muy baja por la falta de mecanismos para se monitorar y controlar eso. El grande problema del bycatch actualmente es este. Sí. Ya sabemos cómo resolver, pero difícil implementar en larga escala. Eso es muy bueno el comentario de Dimas, y en este momento hay movimiento para aumentar el uso de monitoreo electrónico, que puede ayudar en alguna de estas cosas, no en todo, pero unas cuantas cosas se pueden ver, y creo que con un poquitito más de tecnología cada vez será más, pero creo que
monitoreo electrónico va a ayudar. A veces los programas de observadores, como muy bien dijo Dimas recién, tienen nivel de cobertura muy bajo. Y para estimar bien la captura incidental, un 5% de una captura de una especie que por ahí es rara, absolutamente no alcanza. Y eso es lo que se tiene o menos. Entonces, monitoreo electrónico puede ayudar desde el punto de vista económico o logístico. No es muy fácil agarrar a un biólogo que quiera pasarse 9 meses del año en un palangrero haciendo la vida de un pescador y ganando el sueldo de un observador, según de qué país sean y demás. Pero es muy importante, y él tiene toda la razón, que es muy difícil pasar medidas y verificarlas si no hay controles adecuados. Gracias, Iván. Alvin tiene la mano levantada. Sí, y lo que es importante también es lo del acatamiento, evaluar, porque por ahí se dan esas medidas y nadie evalúa el nivel de acatamiento de las normas. Entonces ahí es como si nada. Alvin, tenés la mano levantada y cuando quieras. Sí, gracias. Es para complementar lo que dijo que me precedió hoy Martín. Realmente la cobertura es muy baja en algunas pesquerías, por lo menos en la de palangre tenemos el 5% y ni siquiera se cumplen el 5%. Desde que está en vigencia esta resolución en la CIA, que data de unos cuantos años atrás, hasta ahora no hemos podido recibir un informe de manera homogénea para todas las partes, sino son informes que realmente no han podido ser utilizados por el personal científico porque no tienen los datos realmente que son necesarios para poder medir el bycatch o la captura incidental de algunas especies. En los cerqueros grandes sí lo tenemos. En los cerqueros de menos de 363 metros cúbicos tampoco tenemos una buena cobertura, que es muy importante. Porque son los barcos que están más cercanos a la costa y pudieran a lo mejor tener mayor incidencia de tortugas de ciertas especies. Tampoco contamos con esta información, y con referente al monitoreo electrónico, que sería una de las alternativas, el procedimiento va muy lento. Yo creo que pasarán 2, 3, 4, 5 años antes que se pueda implementar de manera efectiva, por lo menos en la CIA. Y adicional a eso tenemos el problema del costo, que a lo mejor para flotas industriales pudieran subsidiarlo o manejarlo, pero para las flotas artesanales va a ser muy difícil que estos cuenten con un monitoreo electrónico. Esos eran mis comentarios. Gracias, Alvin. Sí, una de las cosas que nos sirvieron con respecto a la cobertura, cuando empezamos con los delfines tenemos cobertura de 100% hace muchos años ya. Antes de eso, la cobertura era más baja, pero una de las cosas que les pudimos mostrar a los pescadores, a los armadores más que nada, era que cuando la cobertura de observadores era baja, se tendía a sobreestimar la captura incidental. Entonces, era a beneficio de ellos. Si tenían más observadores, la captura incidental iba a bajar y la presión iba a bajar. Y eso lo demostramos con simulaciones y demás. Entonces, con coberturas muy bajas es fácil encontrar un lance desastroso que tiene una mortalidad muy alta, y eso infla todo el conjunto. Así que eso es muy importante. Y el otro tema relacionado con lo que dijo Albert recién, que estoy de acuerdo, es que las comisiones funcionan por consenso. A veces la gente piensa que la comisión decide, tenemos que hacer esto, pero tiene que ser por consenso. En cuanto hay un país, o 2, o 3, o 4, que les viene mal algo, o tiene un costo económico alto, o perjudica a la industria y hay resistencia, ese país simplemente puede decir no y se acabó. Entonces no se puede esperar maravillas cuando algunos que deberían participar con mucho no tienen muchas ganas de hacerlo. Lo que estamos viendo a veces la escala son los movimientos de consumidores y los grupos de mejoramiento de pesquería, los FIPS, como es ISSF, Tunacons y otros que hay de dorados y otras especies, que a través del consumidor le ponen presión para que se cumplan ciertas cosas. Entonces vemos que flotas están satisfaciendo requisitos de ecoetiquetado, no
necesariamente porque es una recomendación aprobada, una resolución aprobada por las comisiones. Más preguntas, más comentarios. Está muy rica la discusión, así que espero que no les moleste que nos estemos pasando un ratito, pero no mucho, ¿no? No, para nada, Martín. Estamos en 10 minutos arriba nada más. No sé si alguien más tiene preguntas, no hay más en el chat ni en las preguntas, ¿no? Sí, no creo que no vi ninguna. Y manos no vi tampoco creo levantadas. que leímos todo ya. Sí, el asunto de las medidas que puedan tomar los países para facilitar la adquisición de equipos de liberación es algo que se podría mover a nivel regional, digamos. Sí, el gobierno pierde una fuente de ingresos por los impuestos, pero se le está pidiendo a los pescadores que hagan algo y hace mucho más fácil que lo hagan si se ponen más baratas las cosas. Cuando teníamos que comprar anzuelos circulares, valían más o menos el doble en las caletas de pescadores más chiquitas que lo que valían en Miami. Para darles una idea de cuánta plata se quedaba en el camino. Y el gobierno había que hacer importaciones que eran complicadas, que no funcionaban fácilmente. Esa es una medida que se podría hacer a nivel regional. Cada país, no es una cosa... La Comisión puede hacer una recomendación que se eliminen las tarifas, pero cada uno puede en su país empujar, junto con los sindicatos de cooperativas de pescadores, medidas para exención de impuestos a este tipo de actividad. Y la otra cosa que tiene que ver con la educación. En varios países hace falta hacer cursos para ser pescador, para salir al mar. Los cursos tienen seguridad en el mar, salud, cómo curar, en fin, cómo manejar heridas y demás. Pero se podrían introducir en esos cursos para sacar el carnet de pescador o la libreta, según cómo se llamen, que se enseñen las medidas de mitigación desde el principio. Digamos que el pescador que empieza a salir al mar salga ya sabiendo lo que tiene que hacer. Eso es un tema para pensarlo también. Cómo entrar en la educación del pescador, que las medidas de mitigación se hagan automáticas. Digamos, por ejemplo, estuvimos en un curso en Ecuador, que por ahí Jorge los conoce. Hay un par de cursos anuales. Entonces, en un momento tuvimos una oportunidad de hacer un taller para 150 personas que estaban postulando para la libreta de pescador. Y eso es una gran recogida comparado con de repente ir barco por barco y demás. Es otra cosa que puede ser útil en los países donde hay un entrenamiento requerido para salir al mar. Me imagino que la mayoría de los países tienen requisitos para salir al mar, ¿no? Probablemente la pesquería industrial sea mucho más estricta ese tipo de necesidades para los pescadores, pero la pesquería artesanal en realidad yo creo que es mucho más laxo. Entonces yo creo que por ahí está el desafío en cómo uno puede de alguna manera levantar información o traspasarle, ¿cierto?, esa cuota de responsabilidad o de buenas costumbres, ¿cierto?, a los patrones para que ellos puedan, o pescadores artesanales, ¿cierto?, para que ellos puedan de alguna manera generar conciencia. Yo creo que ahí tal vez incluso hay que ir más allá, en los mismos colegios que están, o escuelas que están en esas comunidades, ¿cierto? Tratar de incorporar a través de los hijos a veces es mucho más fácil que generen conciencia a los pescadores. Es un desafío, yo creo que importante para poder de alguna manera generar conciencia en este tipo de situaciones. Muy bueno, sí. Yo creo que es importante agregarlo y enfatizarlo. Y esto tiene que ir junto con cosas como temas de salud y de seguridad física. Digamos, los pescadores tienen accidentes de muchos tipos. Por ejemplo, con los anzuelos circulares grandes, un pescador se clavó un anzuelo en la mano y tuvo que vivir 3 días con el anzuelo en la mano porque el barco no tenía con qué cortarlo. Se tuvieron que arrimar a la costa para que encontrara una herramienta para cortarlo. Bueno, eso
tendría que ser parte de el utilizar el anzuelo circular, que tenga una herramienta para sacarlo si un pescador se clava uno. Eso es una... Pero además cosas de cómo supervivencia en el mar, si se caen y demás, hay cosas que se pueden hacer para reducir accidentes. En cada flota son un poco diferentes, pero el entrenamiento debería tener cuáles son las reglamentaciones, seguridad, salud, hasta alimentación si quieren, y todos estos temas de mitigación que podrían venir. Es un programa para pescadores que sería una buena iniciativa. Los escucho. Martín, si me permites, aquí en Ecuador estamos avanzando, como tú dijiste, también bastante en este tema. Estamos incluso tratando de apoyar en el tema de carnetización de pescadores que hacen su actividad adentro incluso o cerca de áreas protegidas marino-costeras, que son condiciones diferentes y por las que siempre existen conflictos con la autoridad ambiental, ¿no? Entonces ellos están en procedimientos, a más del carnet que necesitan normal para poder ejercer su actividad. Si es que está realizando actividad dentro de áreas protegidas, pues requiere otro, donde ahí sí se hace esta capacitación más exhaustiva, sobre todo para la mitigación de la reducción de la captura incidental, ¿no? Tanto a nivel de redes como de palanques. Algo se está haciendo, pero es bastante grande el tema, pero sí se puede. Muchas gracias. Sería bueno los que tienen estos cursos que hicieran llegar los programas, qué es lo que se cubre, para dar ideas a los que a lo mejor pueden empezar a hacerlos. Y la seguridad de los pescadores también es muy importante. Es una... a veces están en el mar sin los elementos necesarios, salvavidas o cosas muy, muy obvias, además de cosas como radio para comunicación y demás. Entonces, creo que sería una buena obra introducir un programa que tuviera la seguridad del pescador también. En muchos casos, los pescadores no tienen una gran seguridad social. Cuando se hunde una lancha y mueren 3 o 4, en general las familias las protege la comunidad, porque no hay muchos sistemas sociales que los banquen. Bueno, escuchamos más comentarios. Creo que ya estamos, Martín. Yo no... Muy bien. Y estamos casi en horario, increíble. Sí, estamos excelente. Muy bien, Excelente. entonces creo que vamos a preparar, bueno, se los dije al principio, les hago un comentario adicional. Estoy participando de una organización de un curso en Scripps Oceanografía, que lo hemos dado los 2 años anteriores sobre captura incidental. Y lo que vamos a hacer este año es invitar una cantidad de investigadores de todo el mundo para distintos temas de captura incidental. Empezamos con un programa un poquito pensado en la costa oeste de Estados Unidos, pero se agrandó y se fue para todos lados. Entonces, les vamos a pasar a través de la red el contacto. Este curso empieza el 29 de marzo, martes y jueves a las 2 de la tarde hasta las 3 más o menos. Y ahí nos tenemos que mantener en horario porque acá si no se cortan. Con una cantidad de temas de captura incidental, desde modelos hasta tecnologías, hasta manipulación, una cantidad de temas. Eso es todo en inglés. Lo hacen por nota a los estudiantes de Scripps, pero lo van a hacer de una u otra manera estudiantes de otras universidades. Entonces les vamos a hacer llegar a todos el programa, qué es lo que hay cada día, y como oyente puede asistir cualquiera, cualquier día. Va a ser en inglés, eso no lo podemos modificar, pero creo que van a tener algo entretenido por gente con mucha experiencia en los distintos temas. Y va a haber desde modelos matemáticos para ver prioridades, hasta tecnología, como le decía, el uso de luces para distintas cosas, cómo trabajar en innovaciones, en fin, un montón de temas que los vamos a tener al tanto. Y mientras tanto tenemos en marcha 2 o 3 posibilidades interesantes para los próximos meses. No las vamos a anunciar todavía, pero ya está
la segunda de las que vienen ahora ya está más o menos coordinada, que va a ser Maite Pons, creo, y más adelante tengo otra cosa pensada para, hemos hablado de otra posibilidad que estamos considerando en el grupo, y el grupo coordinador ha hecho un excelente trabajo esta vez y tenemos los refuerzos que han venido muy bien y que han aumentado la comunicación. Hemos aprovechado el apoyo de las chicas de comunicación de Tunacons, que nos ayudaron mucho, y Patricia le ha metido una cantidad de cosas que nos hacían falta, y cuando tengamos el website le vamos a poder ofrecer más servicios todavía, pero mándennos todas las cosas que ustedes creen que son de colaboración y vemos cómo las hacemos llegar a la gente. Y de nuevo, la presentación de hoy espero que les vaya a todos. Así que por mí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Y a todo lo que dijiste, agrego que la actividad de hoy queda en nuestro canal de YouTube, así que próximamente van a recibir el link cuando ya esté subido al canal, y lo van a poder volver a ver, o a aquellos que no hayan podido participar hoy lo van a poder volver a ver. Muy bien. Edu, tenés la mano levantada. Sí, si algunos se quieren quedar, yo hoy no tengo apuro en este momento, así que los escucho. Los que tengan que irse otras cosas, con muchas gracias igual, y los que quieran seguir comentando cosas, con gusto. Martín, muy breve para acordar a todos que la idea es que este curso sea replicado en universidades y que se puedan ser usados para incluso ganar crédito ahí en disciplinas de maestría, doctorado. Así que sí, eso esperamos. Sí. Y yo creo que los que van a presentar van a tener un gran incentivo viendo a dónde llega el curso, porque a veces los cursos de graduados tienen 15, 20 personas, entonces alguien que está en Finlandia, dar una clase a la medianoche para 15 personas no es lo mismo que darlo para gente en 5 o 6 países y en números más grandes, ¿no? Pero muy bien. Muchísimas gracias a todos, de todas maneras. Muy bien. Bueno, gracias, Edu, por el último comentario. Gracias, Martín, por la presentación de hoy. Y gracias a todos los que estuvieron en la discusión, que fue muy bueno en cuanto al tipo de discusión que se armó, y que pudimos cumplir 1 hora de presentación, casi 1 hora de discusión. Así que es lo que estamos buscando, ¿no? Mayor participación, que la gente se anime y que aporte experiencias y información de toda la región. Y haremos las reuniones específicas para los formularios y descripciones estandarizadas. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Nos estamos despidiendo entonces. Gracias. Gracias a todos. Próxima. Simón, no te escuchamos hoy. Bueno. Chau, chau. Bueno, vamos cerrando. Gracias. Cuídense. Chau. No cierres todo, déjame abierto a mí. Muchas gracias. Es que yo estoy como anfitriona, Martín, y si tengo que cerrar yo. Me tenés que hacerme anfitriona a mí, ¿podés? Igualmente, paro la grabación. Dale.